Muy bien. Amén. Dios le bendiga, mis amados hermanos. Dios le bendiga a todos. Que la gracia de Cristo abunde en cada uno de sus corazones. Amén. Estamos más que contentos, estamos alegres. Dios es bueno. Amén. Aquí vemos que ya la cámara está funcionando. Gloria es el nombre del Señor. Nos gozamos en el Señor. Hoy es un día hermoso. Dios bendiga a cada hermano que está tomando las clases, aquellos que están también viéndolo de diferentes países, de diferentes lugares. Hoy tenemos una clase muy importante, amén, que es apologética. Amén. Vamos a estar compartiendo la asignatura de apologética. Amén. ¿Qué es la apologética? Es la rama de la teología. Amén. Es la rama de la teología que estudia la defensa de la fe. Amén. Es una gran bendición, es una gran alegría, hermano, el poder tener en nuestras manos la Biblia. Amén. Y también defenderla. Hay muchos enemigos de estudiar la Biblia, hay muchos enemigos. Hay más enemigos de estudiar la Biblia, de estudiar la palabra de Dios dentro de la iglesia que fuera de la iglesia. ¿Amén? Pero gracias a Dios que nosotros somos los que estamos estudiando la Biblia dentro de la iglesia. ¿Qué es la apologética? La apologética es la defensa razonada de la fe cristiana. Pedro dice, el apóstol Pedro dice, que debemos presentar defensa con mansedumbre contra todo aquel que demande una respuesta de la esperanza que hay en nosotros. O sea que la apologética es una de las asignaturas que nosotros damos en esta universidad. Amén. Es un campo crucial para la historia de la iglesia, pues ha permitido responder a las preguntas y desafíos que surgen en la sociedad. Esta presentación explora la apologética en el Nuevo Testamento, un periodo fundamental en la formación del cristianismo. Imagínense, vamos a ver hoy, hermano, lo que es la apologética en el Nuevo Testamento y con lo que es la apologética después del Nuevo Testamento. Amén. Muy bien, excelente. Amén. Vamos a estar explorando todos esos aspectos, amén, de la apologética. Más que nunca, hermano, más que nunca la apologética es muy necesaria. Es muy necesaria, más que nunca la apologética, hermano. ¿Por qué? Porque es que hoy en día, hermano, se necesita más defender la fe que todo el tiempo. Amén, porque hay muchos enemigos de la fe. Hay muchos enemigos de la fe. Amén. Que nos, nos preguntan a nosotros, hermano. ¿Qué es lo que pasa? Amén. Hay muchos enemigos de la fe hoy en día, pero nosotros, hermano, vamos a la apologética bíblica, lo que tiene que ver con la apologética del Nuevo Testamento, apologética del cumplimiento profético. Vamos a ver, hermano, Mateo, de los cuatro evangelios, Mateo, Lucas, Marcos y Juan. Hay cuatro evangelios, ¿verdad que sí? Pero cada evangelio de los cuatro tiene un enfoque diferente. Amén. Y tiene un público diferente. Mateo le escribe a los judíos. Presenta a Jesús como rey y Mesías. Marcos le escribe a los romanos. Presenta a Jesús como siervo. Lucas le escribe a los griegos. Presenta a Jesús como el Hijo del Hombre. Y Juan le escribe a la iglesia y presenta a Jesús como el Hijo de Dios. O sea, que son diferentes los aspectos. Amén. Son diferentes los aspectos y las circunstancias en los cuatro evangelios. Vamos a ver Mateo. Amén. Mateo, cumplimiento de profecía. También le dicen a Mateo el evangelio del reino. ¿Por qué, hermano? Porque Mateo es el de los evangelios que tiene más profecía cumplida. Mateo es el evangelio que tiene más profecía cumplida. O sea, Mateo es el que tiene más profecía que se cumplieron de lo que tiene que ver con Jesús.
y su nacimiento. Porque Mateo le escribe a los judíos. ¿Me entiendes? Los judíos esperaban un rey. Cumplimiento de profecías. Mateo presenta la vida de Jesús como el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Este enfoque busca demostrar que Jesús es el Mesías prometido. Mateo escribe su evangelio ya por el año 60, 65. Y Mateo trata de mostrar a una generación quizá que no conoció a Jesús, trata de demostrarle que Jesús era el Hijo de Dios, el prometido. Y Mateo tiene mucha profecía cumplida. Dice, mira, la profecía de Isaías se cumple aquí, la profecía de Miqueas se cumple aquí. Porque Mateo quiere demostrar que Jesús era el Hijo de Dios, el que habría de venir. Ejemplo específico, el nacimiento original de Jesús, lo dice Isaías 7:14 y Mateo dice el cumplimiento. El lugar de nacimiento, Miqueas y otros eventos importantes de la vida de Jesús se identifican como profecía cumplida en Mateo. Amén. Marco, defensa del ministerio de Jesús. Poder, autoridad. Marco destaca las acciones y milagros de Jesús, mostrando su poder sobre la enfermedad y la naturaleza, hermano. Marcos se enfatiza más en lo que son los milagros, porque los judíos esperaban un Mesías, pero los romanos, los gentiles, no esperaban un Mesías. Entonces, Marco trata de relatar más milagro de Jesús que enseñanza, porque le escribía a un público que no era cristiano, a un público que no pertenecía al pueblo de Israel. Amén. Divinidad de Jesús. El propósito de Marco es demostrar la divinidad de Jesús a través de sus obras, no sus palabras. Le llama más la atención a un no cristiano, un culto en una esquina donde haya un milagro, que una conferencia de 2 horas de un gran expositor bíblico. Amén, hermano. Entonces, Marco le escribe y presenta a Jesús como siervo a los romanos, diciendo que Cristo era el siervo que venía, porque él vino a servir. No le dice a los romanos, Jesús vino como rey, no, porque los romanos eran los que tenían dominado al pueblo de Israel. Amén. Entonces, hay que ver cada libro, cada importancia tiene cada libro. Mateo dice Jesús es un rey, pero Marcos no dice rey a los hermanos, Jesús es el siervo, para que encaje, hermano. Amén. Estructura narrativa. La historia de Marcos se enfoca en la actividad constante de Jesús, mostrando su ministerio como algo real. El evangelio que muestra más los sentimientos de Jesús, hermano, es Marcos. Y enseguida Jesús, y de momento Jesús, hermano, porque Marcos presenta a Jesús en acción. ¿Mm? Marco presenta a Jesús en acción. Amén. Eh, eh, aquí podemos ver, hermano, aquí podemos ver ya que Lucas ya es diferente. Incluso Lucas es bien amplio, al igual que Mateo, que Mateo era contable, Lucas era médico. Escribieron más. Amén. Ellos escribieron más. Entonces, al escribir más, su evangelio es más largo. Mateo y Lucas se parecen mucho. Amén. Y también fue escrito por dos profesionales. Entonces, Mateo le escribe a los judíos, hombre de libro, hombre que leían, pero Lucas le escribe a los griegos. Amén. Lucas le escribe a los griegos y los griegos eran personas, hermano, de mucha lectura, eran personas muy pensantes. Amén. Entonces, aquí vemos que Lucas trata de mostrar que Jesús es el Hijo del Hombre, lo más profundo que hay, el Hijo del Hombre. Amén. Porque eran personas muy sabias. Lucas realiza una investigación cuidadosa y presenta una narración ordenada de la vida de Jesús. Incluso usted busca la genealogía de Lucas y empieza por María. Y la genealogía de Jesús, o sea, el nacimiento de Jesús, los papás, abuelos, tatarabuelos de Jesús, de Mateo es por José y de Lucas es por María. Vea la diferencia, hermano. Amén. Entonces Lucas realiza una investigación
cuidadosa y presenta una narración ordenada de la vida de Jesús. Hechos. Hechos se centra en la defensa del cristianismo ante las autoridades romanas y el público en general. Hermano, siempre el trabajo de la iglesia de Cristo para acá ha sido defender la fe. Todo el tiempo. Amén. Ha sido defender la fe. Nosotros estamos siempre listos para defender la fe y tenemos que defender la fe contra todo aquel que demande una esperanza, contra todo aquel hermano que diga a nosotros, mira, ¿por qué tú eres cristiano? ¿Por qué tú le sirves a Cristo, hermano? ¿Y cómo vamos a defender la fe? Tenemos que defenderla de esa forma. ¿De cuál forma? Con la palabra de Dios. Amén. ¿Quién puede defender la fe mejor que un teólogo, hermano? ¿Quién? Amén. ¿Quién? Alguien que ha estudiado la palabra de Dios. Amén. Nadie la va a defender mejor que alguien que ha estudiado la palabra de Dios. Gloria al nombre del Señor. Lucas realiza una investigación cuidadosa de lo que tiene que ver tanto el libro de Hechos como el libro de Lucas, fue escrito por Lucas. Si yo les pregunto a ustedes, una pregunta, hermano, quiero que me contesten, por favor. ¿Quién escribió más del Nuevo Testamento? Pueden abrir su micrófono. Amén. Y les voy a regalar. Pablo, ¿Ah? Pablo, Pablo, buenas noches, Dios lo bendiga. Amén. ¿Con quién hablo? Ramona Cruz. Amén. Pablo. ¿Quién más? ¿Quién Dios más? le ¿Quién? bendiga, mi hermano. Muy buenas noches. Sí, Pablo. Pablo. Vamos a ver. ¿Quién más? ¿Quién dice quién escribió más del Nuevo Testamento? ¿Quién más? Dios le bendiga, Pastor Pablo. Dígame quién. Pablo. Pablo. Vamos a ver. ¿Quién me dice quién escribió más? ¿Quién más me dice quién escribió más del Nuevo Testamento? Bueno, hermano, se equivocaron todos. Pablo. Lucas, Pastor Lucas. Lucas fue el que más escribió del Nuevo Testamento, hermano. Amén. Lucas escribió más. Ahora, si yo le pregunto, ¿quién escribió más libros? Pablo. ¿Quién escribió más? Lucas. Si usted suma el libro de Lucas y el libro de Hechos, son casi el doble de las 13 cartas de Pablo. Casi el doble. Lucas escribió una quinta parte del Nuevo Testamento. Ejemplo, si el hermano Pedro escribió un libro de 1000 páginas y el hermano Juan escribió 3 libros de 200 páginas, ¿quién escribió más? El que escribió el libro de 1000 páginas. ¿Quién escribió más libros? El que escribió 3 de 200. Entonces Lucas fue el que más escribió del Nuevo Testamento. Pero Pablo escribió más libros. Lucas más contenido. Amén. ¿Entendieron, hermano? ¿Alguien no entendió? Si alguien no entendió, hermano, puede preguntarme. Amén. Propósito. Lucas y Hecho presentan una defensa legal e histórica del cristianismo, enfrentando las acusaciones contra los cristianos. Amén. Entonces, la apologética bíblica siempre ha estado en toda la Biblia. Amén. Como Lucas fue el que más escribió del Nuevo Testamento, Lucas es el que más prácticamente defiende la fe, al igual que Pablo, que es el segundo en escribir más, y Juan es el tercero. ¿Amén? Juan combate los gnósticos, el gnosticismo. El gnosticismo, miren, Juan escribe de último, fue el último que escribió. Y los 5 libros de Juan, el Evangelio, el Apocalipsis y las cartas de Juan,
que son 5 libros, él trata de defender la deidad de Jesús. Juan trata de demostrar que Jesús era el Hijo de Dios prometido. Mateo le escribe a los judíos, Marco a los romanos, Lucas a los griegos, pero Juan le escribe a la iglesia, porque Juan escribe del año 95 al 100. Y cuando Juan escribe, hermano, cuando Juan escribe, no habían ya casi personas que vieron a Jesús. Entonces Juan escribía a una segunda o tercera generación que quizás nunca vio a Jesús o que quizás oyó de Jesús. Entonces, Juan trata de mostrar que Jesús era el Hijo de Dios, que él era Dios hecho hombre, que él era Dios 100% y humano 100%. La diferencia, Mateo, Lucas y Marcos presentan a el ministerio de Jesús en acción. Juan lo presenta en comunión. A Juan le llaman el Evangelio en conferencia, porque Juan narra poco tiempo del ministerio de Jesús. Mateo, Lucas y Marcos hablan de 3 años y medio del ministerio de Jesús. Juan habla solamente de 40 días. Juan mayormente habla de lo profundo, de lo que Jesús habló con los discípulos. O sea, Juan quiere demostrar que Jesús es el Hijo de Dios. Yo lo vi, yo lo conocí, yo estuve con él, yo fui su discípulo de confianza. Él quiere demostrar que Jesús es el Hijo de Dios a una generación que no conoció a Jesús. La generación de Mateo, Juan, de Mateo, Marco y Lucas, sí pudo conocer a Jesús. Pero ya en el año 100, en el año 97, 98, hermano, ya Jesús tenía 70 años que hubiese vivido en la tierra. Amén. Divinidad de Jesús. Juan enfatiza la divinidad de Jesús como el Logos, verbo encarnado, contrastando con las ideas gnósticas. Los gnósticos decían que era imposible. Los gnósticos no creen en lo espiritual. Para ellos, los gnósticos, ellos no diferencian entre lo que es humano y divino. Para ellos era difícil relacionar estas dos cosas. O sea, para ellos su función es espiritual, pero no humano. Y los agnósticos dicen que Jesús era humano, no espiritual. Entonces Juan trata de mostrar tanto la divinidad de Jesús, que era divino, pero también que él era humano. ¿Mm? Juan defiende la verdadera humanidad de Jesús contra las herejías gnósticas que cuestionaban su naturaleza física. Amén. El propósito de Juan es refutar las herejías gnósticas y afirmar la verdadera identidad de Jesús, 100% Dios, 100% hombre. Pedro en Pentecostés es una fiesta judía. Amén, hermano. A veces yo veo iglesia Pentecostés, no hay iglesia Pentecostés, porque Pentecostés es una fiesta judía. Hay iglesias pentecostales. Porque Pentecostés es una fiesta judía que no tiene que ver nada con el Espíritu Santo. Pero, porque la fiesta Pentecostés celebraba una fiesta de 50 días de la salida de los judíos de allá, de Israel, en el camino. La salida de allá. Eso no tiene que ver nada con el Espíritu Santo. Pero Dios permitió que el día de esa fiesta el Espíritu Santo bajara. Amén. Entonces es un error, hermano, hablar de iglesia pentecostés. El término correcto de iglesias pentecostales. Amén. Pentecostés, un modelo apologético. Amén. Repetimos, la apologética es la rama de la teología que estudia la defensa de la fe, de lo que creemos nosotros, de lo que somos. Amén. No hay otra cosa. Yo he estado predicando en muchos países. Lo primero que digo, hermano, soy dominicano, soy de allá de República Dominicana, hermano, yo defiendo, pero más defiendo que soy cristiano evangélico. ¿Ven? Entonces la apologética es estudiar la defensa de la fe. Profecía cumplida.
Pedro enfatiza la profecía cumplida como evidencia para demostrar que Jesús es el Mesías. Pedro enfatiza mucho eso y predicó que Jesús es el Mesías. Milagro de Cristo. Los milagros de Jesús se presentan como prueba de su poder divino y autoridad. Hermano, gloria a Dios. Hermano, con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Dice un coro, no era la sombra y tampoco Pedro, era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno. Aleluya. O sea, no era la sombra, hermano. Era Dios en Pedro. Entonces, la apologética defiende el poder de Dios también. Amén. La resurrección de Jesús es el evento central que valida la fe cristiana. Si Cristo no resucita, hubiese pasado como un buen hombre, como un hombre de Dios, como una persona, pero no que era Dios, pero él, a Cristo no lo resucitaron, él resucitó porque él era Dios y sigue siendo Dios. Amén. Jesús oró por persona. Amén. ¿Por qué Jesús es el primogénito de los muertos? Porque es el primero que resucita por sí solo. Lo demás, Jesús oró por ellos y salieron, pero Jesús fue por sí solo. Jesús no se desenvolvió la túnica cuando lo citó. Él subió y encontraron todo dobladito, hermano, porque Él era Dios. El Espíritu Santo y los milagros de Pentecostés son evidencia tangible de la obra de Dios. Hermano, los milagros son una prueba de que Dios existe, de que su poder está activo en la fe, en nosotros. Joel 2:28. Pedro cita a Joel 2:28, hermano. Pedro cita a Joel. Como dijo el profeta Joel, en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y eso pasó en el fiesta de Pentecostés. Pero también pasó en Estados Unidos, en la calle Azusa, en los años 1900, donde hubo un despertar del Espíritu Santo, hermano, y empezaron a hablar nuevas lenguas, hermano, y empieza, hermano, y surgen las iglesias pentecostales, las iglesias evangélicas pentecostales, porque antes de ahí existía la iglesia bautista, metodista, presbiteriana, la iglesia wesleyana, su iglesia cristiana, evangélica. Pero de ahí en adelante surge el movimiento pentecostal, que es el movimiento, hermano, que más cristianos ha traído y se han salvado, hermano. Ahí se cumple por segunda vez la profecía de Joel. Eso le llaman profecía de doble cumplimiento. Amén. Profecía de doble cumplimiento. Hermano, si alguien de ustedes, estudiante hermoso, tiene alguna pregunta, puede abrir su micrófono, ¿sí? Y preguntar. Amén. Podemos hacerlo. Que estemos grabando, lo podemos hacer. Pedro cita la profecía de Joel sobre el derramamiento del Espíritu Santo. Pedro está defendiendo la fe. ¿Y cómo mejor defender la fe? Citando la palabra de Dios. No hay otra forma, hermano, porque es el material, ese material que tenemos en nuestras manos es para defender la fe. En Salmo, Pedro menciona la profecía sobre la resurrección y la ascensión de Cristo. Pero Job dice, yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo se levantará. No dice me levantará, se levantará. O sea, yo sé que el que me va a redimir a mí, que me va a comprar a mí, aunque esté muerto, bueno, ¿a qué se refería? A Jesús. Pedro demuestra la coherencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Qué bendición tan grande. Los milagros de Cristo, hermano, son una evidencia. Los milagros de Cristo, hermano, son una evidencia de que el poder de Dios existe y que Jesús existe y que nosotros, seguidores de Jesús, en el nombre de Jesús, podemos hacer. ¿Mm?
poder divino. Los milagros de Jesús se presentan como prueba de su poder, autoridad divina. Él le dijo, enmudece, hermano, y enmudeció. O sea, nosotros podemos saber y podemos decir que el Dios de nosotros es poderoso. Hay otras religiones que no creen en el poder de Dios. ¿Y cómo van a creer si el fundador de su creencia, su religión, nunca hizo un milagro? Pero nuestro Cristo, hermano, nuestro Rey Mesías, sí hizo un milagro. Evento central. La resurrección se destaca como el evento central que valida la fe cristiana. Hay muchos personajes que fundaron iglesias, sectas, que visitan mucho la tumba de ellos y allá hacen los huesos. Pero la tumba de Jesús está vacía, hermano. Le llaman la tumba vacía. La gente va y va y va. Pero ¿qué está la tumba vacía? ¿Por qué, hermano? Porque la tumba de Cristo no tiene el muerto ahí. Él ascendió vivo al cielo y se sentó a la mano derecha de Dios para clamar por nosotros. Él es abogado. Entonces, hermano, ¿qué más prueba que esta? Los apóstoles se presentan como testigos oculares de la resurrección de Jesús. Una de las cosas, de las pruebas que había que tener para validar de un libro, para validar que un libro fuera sagrado, era que los escritores o fueran discípulos, apóstoles, o fueran citados por un apóstol de eso. Eso lo vamos a ver en la materia de bibliología. Entonces, los discípulos fueron más, ellos vieron todo. Señores Galileo, ¿y a quién están mirando? Dijeron los ángeles. ¿Qué dijeron ellos? Al Señor Jesús, que subió al cielo. Aleluya. El significado de los milagros en Pentecostés. Hablar en lengua. Hablar, hermano, hablar en otra lengua no es fácil. Y más lenguas angelicales y lengua de idioma que hablaron ellos. Ellos hablaron lengua de idioma porque todo el mundo se entendía en el idioma de ellos. El hablar en lengua es una señal del poder del Espíritu Santo. Otros milagros, señales que acompañaron la predicación del Evangelio. Hermano, ninguna otra creencia religiosa oran por los enfermos y se sanan. Ellos ni creen eso. Pero una de las apologéticas, de la defensa de la fe que tenemos es esa nosotros. ¿Quién de nosotros no ha sido sano de alguna enfermedad? ¿Quién de nosotros no hemos orado por un problema económico y Dios nos ha respondido? Todos tenemos, hermano, una prueba de algo, hermano. Vamos a orar por eso, hermano. Oremos por tal cosa. Hermano, oremos por aquello. Oremos, hermano. La iglesia manda a orar, hermano, por tal cosa. Y ese es el poder de la iglesia, hermano. Que tenemos a un Cristo vivo, que está dentro de nosotros, que es el Espíritu Santo. Veracidad del mensaje. Los milagros confirmaron la veracidad del mensaje y atrajeron a los oyentes a la fe. Hermanos, había un Mesías que había de venir y ser hijo de Dios. Y ellos creyeron en él, los discípulos y otros más, y vieron su poder. Pero nosotros también predicamos el Evangelio. ¿Y cuántas veces hemos orado por personas que se han sanado? ¿Cuántos milagros Dios ha hecho por medio de nosotros? Muchísimo. Entonces, no podemos, hermanos, dudar de los milagros. Y los milagros son una prueba apologética de que lo que nosotros creemos es la verdad. Transformación de los apóstoles. Los apóstoles, antes temerosos, se convirtieron en valientes predicadores. Hermano, yo estaba pequeñito. Yo era un niño, hermano, que llegaba a visitar mi casa y yo me escondía, me iba por ahí porque tenía miedo de hablar con la persona. Y imagínense. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, éramos personas que ni hablábamos con nadie? Hoy, hermanos, nos gusta predicar, nos gusta cantar, nos gusta hablar con las personas. Dios hace eso. Los discípulos, la mayoría de la gente del vulgo, y pasaron a ser grandes predicadores. ¿Quién hace eso? Dios lo hace. Conclusiones. La apologética en el Nuevo Testamento hoy, los métodos apologéticos del Nuevo Testamento siguen siendo relevantes para la defensa de hoy. Es esencial conocer las escrituras y poder responder las preguntas y objeciones.
La apologética debe basarse en la verdad, el amor y la humildad, con un llamado a ser testigo de Cristo en un mundo que necesita escuchar el Evangelio. Hermano, la prueba más grande de una apologeta es decir, ustedes saben quién yo era y ahora quién yo soy. Hermano, imagínense. ¿Quién antes yo era y quién antes yo soy? Es una bendición. ¿Mm? Entonces, hermano, nosotros en esta asignatura estamos aprendiendo cómo defender la fe con altura. De que lo que creemos, hermano, aparte de que es algo espiritual, nosotros demostramos de que lo que nosotros creemos es demostrable. Es algo que se puede ver, que es tangible. Ah, mira, vine aquí, pastor, a traer a esta persona que está enferma. Fulano está enfermo. Y usted orar por alguien y sanarse. Usted orar por alguien y sanarse, hermano. ¿Qué más prueba eso? De que lo que nosotros creemos y tenemos es divino, no es humano. Yo quiero que alguien de los que están ahí, por favor, tome 2 minutos, una persona solamente, tome 2 minutos, porque aquí es rápido el tiempo en televisión. Tome 2 minutos y me narre un milagro que Dios hizo con usted o con alguien que usted conoce. Solamente una persona. Un milagro, hermano, que Dios hizo con usted o en alguien que usted conoce. Una enfermedad que tenía, un milagro económico, o usted mismo, alguien que usted conoce. Vamos a ver. Hermano, Dios no ha hecho un milagro con nadie de ustedes. Amén, pastor, amén. Diga uno, hermano, uno solo nada más. Vamos a ver. Nadie, hermano, puede narrarlo, habla su micrófono y narre. Amén. Ya, muy bien. Bien. Bueno, siervo, cuando aún yo no estaba en los caminos de Dios, mi hijo tuvo un problema y estaba muerto, pues, en vida. Y los médicos me decían que no tenía ya salvación porque tenía la sangre muy envenenada con unas pastillas que se tomó porque él tenía problemas. Y yo oré y dije, Señor, si tú no lo necesitas, déjame, pero si tú lo quieres, yo te lo doy. Y mi hijo abrió los ojos y volvió otra vez a la vida y duró 10 años más a mi lado. Amén. Gloria a Dios. Hermano, todo el que está ahí detrás de esa pantalla en su casa, Dios ha hecho un milagro. Todos, todos, Dios ha hecho un milagro. ¿Mm? Yo estaba con mi hijo, hermano, muriendo, hermano, en un hospital aquí en mi país, con 3 sueros puestos, con helicobacter y pylori, hermano. Y yo lo saqué del hospital una noche, venía de Puerto Plata a la clase a las 2 de la mañana. Y le dije, ¿y por dónde está con ese niño? Me dice el portero. Digo, no, hablar con mi papá que está aquí afuera. Y era Dios. Y se lo presenté a Dios y lo oré, hermano. El otro día me dio del alta el niño, sano. Y hasta el día de hoy, hermano, mi hijo es un niño sano. La gloria y la gracia de Dios. Sano, hermano. Una bendición. Dios lo sanó al otro día. Entonces, ¿cómo? Entonces, nuestra apologética, nuestra defensa, es también demostrar de que nuestro Dios, aparte de que lo que podemos demostrar por la Biblia, también un Dios verdadero que tiene poder y que es un Dios que hace milagros. Amén. Bien, la apologética cristiana en los siglos 2 y 3. Bueno, ya nos metimos en historia. Esta presentación explora la apologética cristiana en los siglos 2 y 3, un periodo de intensa persecución y crítica en la nueva religión. ¿Por qué, hermano? Porque era una creencia nueva.
la iglesia cristiana surge con Cristo para acá, porque antes de Cristo estaba el judaísmo, la religión de los judíos. Amén. Pero ahora, hermano, vemos que Cristo trae una renovación de esa fe que creían los antiguos. Cristo trae una renovación de esa fe. Entonces ahora los cristianos también eran perseguidos, porque no persiguen a los cristianos. Hubo un tiempo porque entendían que los cristianos pertenecían al judaísmo, la religión de los judíos. El judaísmo se dividía en varias partes: el fariseo, el saduceo, los celotes y los esenios. Fariseos, saduceos, celotes y esenios. Esas cuatro sectas juntas componían al judaísmo, la religión de los judíos, pero creían que el cristianismo estaba dentro de esa creencia. Pero demostraron que no, porque en el año 70 se destruye el templo. En el 70 se destruye el templo, hermano, completamente, y la religión judía baja. Sin embargo, el cristianismo sube. Y ellos demostraron que no era lo mismo. Amén. El contexto histórico y filosófico. Pax Romano. La época del Imperio Romano trajo consigo paz y estabilidad. Sin embargo, el cristianismo fue perseguido esporádicamente. O sea, el Imperio Romano no era como el Imperio griego. El Imperio griego se metía con la religión, con la creencia. Sin embargo, el imperio, ya el imperio eh, nuevo, amén, que el imperio romano, lo que más a ellos les interesaba eran los impuestos, que pagaran los impuestos, que ellos obedecieran las leyes. Entonces, había emperadores romanos que sacaban documentos antiguos y veían que los cristianos eran rebeldes, porque los cristianos oraban a un Dios que no lo veían, que los cristianos no se arrodillaban a imágenes, y ellos lo perseguían. Venía ese emperador, moría, venía otro emperador, surgía, no lo perseguían. Entonces había paz, un poco de paz, hasta llegó un momento, hermano, que ya los cristianos fueron perseguidos porque habían mucha gente que simpatizaba por el cristianismo y creían, hermano, que era, entonces, la mayoría de persecuciones eran por celo, porque los emperadores romanos entendían que el imperio cristiano, el imperio evangélico, le podía quitar la autoridad. Y nuestro imperio, si se puede decir imperio, es religioso, es espiritual. Amén. Ellos decían, se va a levantar un emperador cristiano, se va a levantar un emperador cristiano, va a llegar. Que al fin y al cabo, hermano, pasó lo mismo. Se levantó un emperador cristiano en el año 313, llamado Constantino. Influencia griega. El estoicismo y el platonismo y el neoplatonismo fueron las principales corrientes filosóficas que influenciaron el pensamiento cristiano. Mire qué pasó, hermano, con esto. Cuando se convertía en persona estoico y filósofo, se convertían a Cristo, hermano, ellos cambiaron su creencia a Cristo, pero su capacidad de pensar, ¿m? Su capacidad de ver el mundo, su capacidad de defender la fe era diferente. No lo mismo alguien que no sepa leer y escribir se convierte a Cristo, es un cristiano y busca de Dios y empieza a predicar el evangelio. No es lo mismo que un gran profesional, un gran filósofo, un gran catedrático universitario se convierte a Cristo de corazón. Ya esa persona tiene más base para defender la fe por lo que ha leído y por la palabra, que alguien que no sabe ni leer bien. ¿Me entienden, hermano? Entonces, esos personajes fueron los que más defendieron la fe delante de esos grandes pensadores que no pertenecían a la iglesia cristiana. Religiones mistéricas, diversas religiones mistéricas junto al sincretismo religioso creaban un escenario pluralista y complejo.
religiones misteriosas. ¿Mm? El sincretismo, ¿qué es el sincretismo? Es como una mezcla de religión y fe, pero algo como mezclado. Decimos aquí en este país, arroz con mango. Es difícil como arroz con mango. O sea, se levantaron muchas creencias que creían parte de la fe cristiana y otra parte no. Entonces, los apologetas tuvieron que levantarse en contra de esa persona porque, ¿cómo es más fácil de creer, de ser confundido? Un cristiano que se descarríe y empieza a estudiar cosas raras, o alguien que es que alguien que nunca ha sido cristiano directamente y empieza a hablar cosas. Usted le va a creer más al que era cristiano y ahora cree cosas raras porque dice, no, ese hermano era cristiano, esa cosa. Todavía hay personas, hermano, que los Jesús solos, allá en Ecuador hay bastante Jesús solo, aquí en mi país casi no hay, los Jesús solos. eh, ellos, ellos creen tanto en Cristo Jesús, eh, igual que nosotros, muchas cosas, pero otras cosas no. Entonces, ese es el problema. Cuando se levantan sectas religiosas, cualquiera se va detrás de ellos porque ellos tienen una mezcla de varias cosas juntas. Entonces, ellos son más fáciles para atraer personas a la mentira. Justino Mártir, la verdadera filosofía. Wow. Origen y conversión. Justino nació en un contexto pagano. ¿Qué es un contexto pagano, hermano? Donde adoran dioses falsos. Amén. Se convirtió en cristianismo desde la filosofía griega. Era un filósofo griego convertido a Cristo, como lo decía. Y él fue uno de los primeros apologistas. Después del Nuevo Testamento, por el año ciento y pico, fue Justino. Justino fue uno de los que más defendió la fe porque él era un filósofo. ¿Me entienden, hermano? Entonces, su capacidad que tenía en convertirse a Cristo la trajo al Evangelio y eso, hermano, fue una explosión. Hermano, un buen teólogo, una persona que cuña la palabra, mezclado con una persona de oración y de ayuno, es una bomba para el enemigo, hermano. Ahora, hermano, hay personas que estudian teología y como que se enfrían, que se apartan, como hermano, la teología, que es el estudio de Dios, no te aleja de Dios, te acerca más. Y Dios te va a pedir a ti más cuenta porque tú conoces más la palabra. Amén. Y lo que tú estudiaste o lo que está aprendiendo, hermano, es para enseñar en su iglesia. Hay que dar por gracia lo que por gracia se ha recibido. Entonces, lo que tú estás aprendiendo aquí, hermano, ese libro, imprímelo, que yo te estoy enviando, y darlo en tu iglesia. Amén. En sus apologías, Justino argumenta que el cristianismo es la culminación de la verdad presente en la filosofía griega. Su muerte en Roma fue un testimonio de fe y defensa de la razón, un acto de resistencia a la persecución romana. Hermano, si usted lee la historia de Justino Mártir, ¿cómo se defendió la fe, hermano? Usted llora. Amén. Mártir, porque murió como mártir. Murió, hermano, matado. Lo mataron por la causa de Cristo Jesús. Tasiano, crítica al helenismo. Otro apologista. Hermano, mire qué pasa. Después que los discípulos mueren, ya en el año 100, que Juan fue de los últimos, la fe se quedó como sin defensores, la iglesia. Y no habían como cristianos con una defensa de la fe muy fuerte. No habían como grandes hombres preparados para defender la fe. Entonces Dios levanta personas que vienen de otras sectas religiosas. Dios levanta hombres como Tasiano, Tino Marte, amén, Policarpo, gente que pertenecían a la filosofía griega, se convierten a Cristo y son los mejores defensores de la fe, hermano, porque ya tenían el conocimiento, pero es raro.
Ruptura con Grecia. Tasiano, discípulo de Justino, fue un crítico de la cultura griega y la filosofía. La creencia de Platón, Aristóteles, Sócrates. Discurso de los griegos. En su discurso de los griegos, Tasiano denunció la inmortalidad y la irracionalidad del paganismo. La inmortalidad. Hermano, la persona sí muere. Y tenían muchos conceptos raros, hermano. El evangelio es racional. La fe es racional, aunque hay cosas que no son racionales en la Biblia. Yo quiero que dos personas, amén, dos personas me digan algo en la Biblia de la fe que no es racional. Algo en la Biblia de la fe que es ilógico, que lo creemos por fe, pero racionalmente es ilógico. Vamos a ver, dos personas, todos juntos no, hermano, uno a la vez, porque son muchas personas. Vamos a ver, ¿quién? Bendiciones, hermano. Dios le bendiga. Amén, amén. Dígame, no escuché, hermano. Será cuando este, Abraham va a sacrificar a su hijo Isaac. Entonces, él lo hizo porque Dios se lo ordenó, pero no sé si uno estuviera como en esa situación de que le pidan sacrificar a su hijo. O sea, para mí es eso. Yo sé que lo hizo por obediencia, por la fe, pero para mí sí es como un poquito de debate en esa área. Si estoy equivocada, me disculpo. Dios me Amén. bendiga, mi hermano. Ahí sí, amén. Dios le bendiga. Un poco sí. Pero hay cosas que son más fuertes que esta. Vamos a ver, ¿quién más? Algo de la fe, que tú la crees por fe en la Biblia, pero son cosas irracionales. Vamos a ver, ¿quién más? Amén. Sí, sí. La existencia de los ángeles y los demonios. Mm, bueno, en Los Ángeles se han visto muchas cosas de Los Ángeles, que han visto gente ángeles. No hay mucha duda de Los Ángeles. Y los demonios, sí hay muchas personas que creen, la mayoría de gente cree que hay demonios. Esa no es una prueba muy fuerte. Amén, amén. Sí. Cuando dice que los muertos resucitarán, porque solo el que ha resucitado es Jesucristo, pues. Bueno, déjeme explicarle bien. Algo que creemos por fe, el mar rojo se dividió en dos. Es irracional, ¿verdad? Es ilógico. Otra cosa, hermano, que creemos por fe, los milagros. La resurrección, hermano, de este hombre, de Lázaro, es por fe, porque es ilógico que alguien que esté muerto resucite. Que el sol se detuvo en Gabaón, lo creemos por fe, pero es ilógico que el sol se detenga porque alguien ore. Entonces, los milagros, hermano, son ilógicos para la mente humana, pero son lógicos para la fe. Entonces, hay cosas que no son racionales de la fe, que nosotros creemos que no son racionales, pero lo creemos por fe. ¿Ya entendieron, hermano, más o menos, verdad? Amén. Entonces, Amén, cosas que son ilógicas, pero que por fe las creemos. Bien. Defendió la superioridad de la revelación cristiana sobre la filosofía griega. Hermano, los filósofos griegos ya casi no hay. Y la iglesia cristiana sigue como un campeón. Entonces, imagínense. Tertuliano, la semilla de la iglesia. Oh, Tertuliano, gloria es el nombre del Señor. Tertuliano. Tertuliano es un abogado y teólogo. Defendió el cristianismo ante las acusaciones populares y legales. Era abogado y era teólogo. Y defendió la fe, hermano, con altura. Credo King
Eso es el latín. Su frase, credo quin absurdum, creo que es absurdo, enfatiza la fe sobre la razón. La fe no es razonable, porque la fe es ilógica. La creemos porque creemos en Dios, y el que cree en Dios cree en la fe. Es su obra Arvexus Macionen es un ejemplo de una lucha contra la herejía gnóstica. Hermano, usted puede buscar estos libros en internet. Amén. Va a encontrar estos materiales en internet. Sangre de los mártires. Su famosa frase, la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Wow. Hermano, qué valor sobre la persecución. Orígenes de Alejandría. Filosofía y esencia. Orígenes, hermano, fue uno de los teólogos más fuertes. Orígenes. Reconciliación. Orígenes, teólogo y erudito, intentó reconciliar la fe cristiana con la filosofía griega. Él decía que la filosofía griega, muchas cosas se basaban en la fe cristiana. Orígenes respondió a las críticas paganas del cristianismo. Orígenes enfatizaba la exégesis alegórica para interpretar la escritura. Hermano, ¿qué es la exégesis? Es escudriñar el texto bíblico, amén, para sacar una interpretación. Jesús no dijo, lea la Biblia porque a vosotros les parece que en ella está la Biblia. Te dijo, escudriñe las escrituras. ¿Qué es escudriñar, hermano? Ahondar, investigar, buscar más profundo. Amén, el texto bíblico. Yo estoy dando clase ahora a dos públicos de personas. El ecuatoriano, el dominicano, a tres públicos y el venezolano. Son tres públicos que tengo. Y si cada quien interpreta la Biblia conforme a la creencia de su país, imagínense. Yo le digo, hermano, me voy a comer ahora unos porotos, dicen los ecuatorianos. ¿Qué es eso? Dice el dominicano, ¿qué es eso, porotos? O yo digo, hermano, me voy a comer una habichuelita ahora. Dice el ecuatoriano, habichuela, ¿qué es eso? Dice el ecuatoriano, habichuela. Me voy a comer, hermano, unas menestras ahora. Dice el ecuatoriano, menestra. Dice el venezolano, ¿qué es eso? Menestra. Dice el dominicano, ¿qué es eso, menestra? Y es lo mismo, menestra, habichuela, porotos, eh, allá también porotos, Caraota. caraotas, porotos en Chile. Es lo mismo, caraota, porote, habichuela y menestra. Es lo mismo, hermano. Imagínense, hermano, que la Biblia dijera poroto, habichuela. ¿Me entienden? Entonces, la Biblia tuvo que buscar un lenguaje general para poder interpretar la Biblia. A los hermanos que nunca están en otro país de misión o viviendo, saben lo difícil que es adaptarse. No saben. Y los que hemos estado en otros países, saben lo difícil que es adaptarse al lenguaje. Entonces, todo eso, hermano, como teólogo, defender la fe. Y hay que investigar qué cree cada cultura, cada creencia. Ahí está la hermana Álida, que está en Estados Unidos, que es dominicana, también ella otra cultura. O sea, aquí tenemos personas que están viviendo en cuatro países distintos, con cuatro culturas distintas. ¿Mm? Y yo estaba hablando de casa en Chile, que es su quinta cultura distinta. Imagínense. Amén. Conclusiones, legado de la apología primitiva.
La apología, la apologética primitiva fue un período crucial en la historia del cristianismo. Los apologistas defendieron la fe cristiana de manera racional y persuasiva en un concepto hostil, en un momento difícil, hermano, en un momento bien fuerte. Ellos defendieron la fe. ¿Mm? Este es un momento difícil, hermano, donde hay mucha gente que cree en nada. ¿Y por qué tú eres cristiano? Porque yo no sigo a Dios, porque yo soy cristiano, porque Cristo viene. Pues dame una prueba de que Cristo existe. ¿Mm? Ahora tenemos muchos jóvenes estudiosos en la iglesia, personas preparadas en la palabra. Y hay que defender la fe con altura, hermano. En los años que yo estaba pequeñito, que yo era un niño, mi papá, que fue para 50 años, hermano, Cristo viene. Cristo viene. Y yo creo que Cristo viene. Pero mi papá confundía la venida de Cristo con el arrebatamiento de la iglesia. Y ahora yo no digo Cristo viene, yo digo, Cristo va a arrebatar a su pueblo. Porque la venida de Cristo, hermano, será 7 años después del arrebatamiento de la iglesia. ¿Me entienden, hermano? Entonces, es diferente. Amén. Apologética en la reforma. Nueva perspectiva. La reforma protestante dio buenos apologistas. La reforma del siglo XVI es un momento de cambio racional en la historia del cristianismo. Durante este periodo, nuevos pensadores surgieron con perspectiva innovadora sobre la fe y la razón. La iglesia estaba fría, la iglesia estaba pobre, la iglesia estaba lejos de espiritualidad y Dios hizo un mover. Levantó un católico romano llamado Lutero, hermano, se convierte a Cristo, hermano, y la iglesia cristiana resurgió. Y no nace de esa cristiana, no nace, no. Sino que la iglesia tiene un nuevo empuje, hermano. Y eso lo vamos a dar en historia de la iglesia cristiana. Vamos a dar lo que es la reforma protestante. Amén. Martín Lutero, la autoridad de la Biblia. Contexto histórico. Hermano, ya la Biblia, hermano, se está dejando de predicar en las iglesias, hermano. La gente lee la Biblia y empieza a opinar. Aquí dice, hermano, tal cosa y tal cosa, porque yo creo que aquí dice tal cosa, y así, así, así. Y yo opino, hermano, que esto es así, así. Hicieron la Biblia, hermano. Y ahora vamos, y yo una vez estaba enfermo, Dios me sanó, y una vez yo tenía un dolor de estómago, Dios me sanó, hermano, y una vez, mire, un testimonio lo va a contar, hermano, 2 horas hablando, hermano, y la palabra abierta, la Biblia abierta, y esa persona no predicó, dio un testimonio. Oh, gloria a Dios. La iglesia tiene que volver a predicar la palabra de Dios. Y es que la gente abra la Biblia y empieza a escudriñar. Hermano, esto lo escribió fulano en tal tiempo, por esto, por esto, por esto. Esa situación se está viendo hoy en día. Y ese libro estaba pasando un gran problema en ese tiempo. El apóstol Pablo le escribía esto, por esto. Eso pasa hoy en tal país, está pasando esto, por esto. Iglesia, hermano, hoy no, hermano. Y otros que empiezan a pedir, hermano, traiga tanto, done tanto, venga, traiga tanto, hermano. Siempre este ministerio traiga tanto. Hay gente que celebra fiestas judías, otros celebran tal cosa. Hermano, la iglesia está, no se sabe, hermano. Pero aquellos que cuñamos la palabra, hermano, debemos estar firmes en lo que hemos creído, en lo que nosotros hemos creído, la fe cristiana, la autoridad de la Biblia. La Biblia tiene que ser predicada en los púlpitos de nuevo, escudriñen las escrituras para que a ustedes les parece que en ella está la vida eterna. Gloria a Dios. La Iglesia Católica enfrentaba una crisis de fe. Las indulgencias que prometían perdón por pecado fueron objeto de controversia. La indulgencia. Había un papa en Roma que quería construir la iglesia de Roma. La Basílica de San Pedro quería construir. Y mandó a Juan Texel por todo el imperio romano.
Y él decía, tan pronto caiga la moneda en el cofre, tus pecados serán perdonados a uno de tu familia. Y la gente empezaba a echar dinero ahí para que los pecados fueran perdonados. Martín Lutero decía, no, pero eso es ilógico. Los pecados solamente son perdonados por Cristo Jesús personalmente, apartándose del pecado, hermano. Y sale de la iglesia y se une a otros líderes que también estaban denunciando el pecado de los papas. Pero hoy en día, hermano, hay indulgencia cristiana. Venga siempre un milagro, traiga tanto a la iglesia. Yo creo en el diezmo y creo en la ofrenda. Hay que diezmar y hay que ofrendar. A su pastor, no sé dónde se congrega, ayúdelo, bendígalo, ámelo, no lo adore. Pero si le está pidiendo mucho, que traiga tanto para que Dios haga tanto, compre un milagro, hermano, es un estafador. Eso es mentira. Yo creo en el diezmo y la ofrenda porque la Biblia lo dice. Pero nunca va a escuchar a usted, a Joel Vega, diciendo, si usted trae tanto, hermano, Dios lo va a hacer esto. Venga, traiga la primicia. Todos los años, traiga la primicia, traiga tanto aquí. ¿Qué es eso? Eso es judío, hermano. No tiene que ver nada con la fe cristiana, con la iglesia cristiana, nada de eso. El judaísmo sigue su curso. La iglesia cristiana sigue su curso. Si usted sigue practicando las cosas judías, si usted viola un principio de la ley, está condenado, dice la Biblia. O sea, si usted va a guardar la ley, guarde los 613 mandamientos. Los 613 guardan. Porque si viola uno, pero la libertad tenía vos Cristo. Principio fundamental. Lutero proclamó la sola escritura. O las 5 sola. Sola fe, sola escritura, un solo Dios. Wow. La Biblia como única fuente de autoridad. La Biblia es la fuente. Las opiniones mías, la suya, siguen sobrando, hermano. Si yo como líder, como predicador, como misionero, pastor, no me baso los mensajes en la palabra de Dios, yo estoy mal, hermano. Aunque usted me ame como pastor, aunque usted me ame como amigo, dígame usted equivocado, porque eso no es bíblico. Amén. No permita que su pastor se pierda o que su hermano se pierda. La Biblia es el principio. Lutero defendió. No fue que Lutero fundó la iglesia cristiana. No. La iglesia era perseguida cuando Lutero. Pero él dijo, ellos tienen razón. Oh, gloria a Dios. Juan Calvino, el conocimiento de Dios como fundamento. Juan Calvino fue más bíblico que Lutero porque era un hombre más conocedor de la palabra. Y la reforma de Calvino fue en otro país. Lutero fue en Alemania. Calvino fue en Zúrich, Suiza. Cada reformador luchó por su país para que volviera la fe. Calvino enfatizó en el teocentrismo, Dios centro de todo conocimiento. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Tú eres sabio. Si tú no temes a Dios, tú no eres sabio, tú eres inteligente. Tú eres estudiado. Pero el principio de sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, Calvino enfatizó mucho en el que el conocimiento tenía que ser de Dios. Su obra, Teología de la Fe Cristiana, así se llama, lo pueden buscar en internet. Teología de la Fe Cristiana de Juan Calvino, todavía está en español, se consigue. Es muy bueno. Amén. Es muy bueno. Si usted quiere conseguirlo en PDF, lo puede. No se llama Teología de la Fe Cristiana. Se llama Constitución de la Fe Cristiana. Muy buen material antiguo. Apologética en la era moderna. Desafío filosófico. La era moderna, según los estudiosos bíblicos, la era moderna empieza
desde el año 1900 hacia acá, y otros dicen que la era moderna inicia después de la Revolución Francesa, eh, en el siglo XVII, XVIII. La era moderna inicia en el siglo XVIII, pero la posmodernidad inicia en el año 1950. Hay un libro buenísimo que se llama La posmodernidad de Antonio Cruz. La posmodernidad de Antonio Cruz. Muy bueno. Todos esos libros, hermanos, se consiguen en PDF gratis. Usted lo puede imprimir o tener en su celular o en su tablet. Amén. Apologética en la era moderna. Desafío filosófico. A partir del siglo XVIII, la apologética cristiana se enfrentó a nuevos desafíos planteados por la filosofía moderna. El modernísimo, hermano. La palabra de que, pero es una hermana moderna, es un hermano moderno. La gente dice, hermano, la modernidad es televisión, la modernidad es computadora, la modernidad es carro, la modernidad es celular. Todos somos modernos. Mire, hermano, usted en Ecuador, en Venezuela, en Estados Unidos, y me están escuchando a mí, me están viendo. Eso es modernidad. Amén. Modernidad. Ténganle miedo, hermano, a una iglesia no se predique, que no se predica la sana doctrina. Si no creen en Dios como debe de ser, si no creen en el Espíritu Santo, eso no es sana doctrina. John Locke, razón y fe complementarias. Locke defendía el empirismo, el conocimiento basado en la experiencia sensorial. Alguien empírico es alguien que aprende las cosas en estudio, sino en la práctica. Hay mecánicos que fueron niños, donde un mecánico, y fueron subiendo, aprendieron a hacer mecánica con ese mecánico. ¿Me entiendes? Y aprendieron a hacer mecánica, eso es un empírico, alguien que aprende con el otro. Entonces, yo entiendo que el Evangelio, eh, tú vas aprendiendo más con el tiempo. Amén. Sí, sí. Creía que la razón y la fe podían complementarse para una comprensión completa de la verdad. En parte sí, en parte no, porque es verdad que la fe y la razón se pueden juntar, pero hay cosas que la fe y la razón no, no se mezclan. Ejemplo, yo estudié psicología mucho tiempo, no me gradué, pero estudié psicología mucho tiempo. Y muchas personas que están ahí, que estudiaron psicología también, saben que la teología y la psicología como que chocan, ¿me entiendes? A veces como que chocan. Pero, sin embargo, ningún conocimiento que usted pueda tener está por encima de la palabra de Dios. Usted puede ser filósofo cristiano y no puede chocar en la filosofía a la iglesia. ¿Por qué, hermano? Porque primero está el conocimiento bíblico. Primero está lo que dice la Biblia. Amén. Muy bien, hermano. Excelente. Entonces, continuamos. Blaise Pascal, la fe como decisión existencial. Pascal, científico y matemático, experimentó una profunda crisis espiritual. En sus pensamientos reflexiona sobre la condición humana y la necesidad de Dios. Pascal, hermano, aunque no era un cristiano que digamos, quizá igual que nosotros, él era un científico y matemático, pero él, hermano, se acercó a Dios, entendiendo, hermano, que lo único que le da paz al hombre, lo único que le trae alegría y gozo al hombre, no es el dinero, es Jesucristo. Y que por más conocimiento que tengamos, necesitamos a Dios en nuestro corazón. Entonces, esos fueron hombres que defendieron la fe, hermano. Lo defendieron en las universidades. Es difícil ver un profesor universitario en la universidad defendiendo la fe, hermano, porque hay muchos profesores cristianos que en la universidad no defienden la fe. Y Dios nos manda a nosotros, de quiera que estemos, a defender la fe. Amén. Soren, este es el personaje, hermano, es un personaje un poquito difícil de estudiar. Y yo quiero que lo pueden buscar, este señor. Él era, creo que era ruso. El compromiso personal con la fe. Dice que Soren fue un defensor del existencialismo, que enfatizaba en la experiencia individual y la libertad.
Él defendió la fe, hermano, con mucha altura, pero no fue un cristiano devoto. Pero se aportó mucho a la fe. Su libro Temor y Temblor explora el sacrificio de Abraham como un acto de fe irracional. La sierva decía eso, ¿m? Que el sacrificio de Abraham era como algo ilógico por la razón, pero por la fe. Amén. Mire, hermana, también aquí está su suposición, su teoría. Muy bueno, muy bueno. Apologética en la era contemporánea, nuevos contextos. Hermano, ya en el año 1950, que es la era contemporánea, el evangelio está más difícil de predicar. Está más difícil predicarle a los nuevos profesionales, porque son personas que la tecnología, hermano. Yo estuve viendo ayer algo que en la inteligencia artificial, alguien puso, muéstrame un hombre con un peso de libra y una imagen de un hombre así. Muéstrame un hombre con 1000, llevando 1000 libras y apareciendo un hombre así, con unas pesas. Muéstrame un hombre con 1 millón de libras, unas pesas así, hermano. Estaba pesado así. Y después pues ya a la inteligencia artificial, muéstrame un hombre con todo el peso del mundo. Y la inteligencia artificial puso a Jesucristo con una cruz. Alabado sea el nombre de Dios. No sé cuánto se goza, pero yo me gozo en este momento. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Porque Cristo es el máximo. Entonces, hoy en día, la inteligencia artificial, hermano, todo lo que está pasando, mire qué lindo, hermano. Eso es inteligencia artificial, ese paisaje. Entonces, hoy en día, hermano, predicar a personas que te van a preguntar, ¿y por qué tú crees en Jesucristo? ¿Y qué razones tú me das a mí para creer en los milagros, para creer que Cristo viene? Amén. En la era contemporánea, ahora, la apologética se enfrenta a nuevos retos, como el laicismo, el pluralismo religioso y la posmodernidad. Laicismo es como laico, algo lo nuevo. Tiene esto contra lo nuevo. ¿Qué es el pluralismo religioso, hermano? Ahora hay muchos artistas que no son cristianos, grabando canciones cristianas. Ahora tuve personas, hermano, artistas cristianos mencionando cosas que, ¿eh? Hace un día pasado vi yo a un artista cristiano mencionar una frase de una película mística. Entonces, eso es pluralismo, hermano. Yo creo en Dios. Aleluya, vamos a tocar ahora. Aleluya, vamos a la fiesta. O sea, eso es pluralismo. O somos o no somos. Perspectiva apologética actual. La apologética presuposicional. Perdón, pastor, ¿Sí? una pregunta. ¿Y la posmodernidad? La posmodernidad es el periodo del año 1950 hacia acá. Todo este tiempo es posmodernidad. ¿Entienden? Eso es posmodernidad. Todo lo que tiene que ver con el tiempo de ahí para acá. Y estamos hablando en ese contexto que la posmodernidad no es fácil predicarle a personas antes que ahora. Ahora es más difícil en este tiempo. ¿Mm? Por la misma inteligencia artificial, por los mismos conocimientos, la gente se va alejando de Dios. Uy, me duele la cabeza, qué duele la cabeza tengo. Ay, Dios mío. Antes, vamos a orar. Tómate una patilla. Hermano, vamos a orar por el hermano que tiene
que tiene que operarse, hermano, y oramos, hermano, un mes, 2 meses, hermano, Dios lo sana. Ahora vamos al médico, me espera mañana, ya. No hay que orar. Hermano, vamos a orar porque necesito, hermano, que Dios me dé una casita, hermano, un ranchito para yo vivir. Y esta gente, no, ponte a trabajar, porque tú un empleo, porque tú no. O sea, vete a Estados Unidos por México y consigue, no tiene que estar. O sea, ahora es más difícil la fe, aunque ahora hay más facilidades. Si usamos la tecnología y los recursos para gloria y honra de Dios, amén. Pero ya no. Ya un niño, hermano, de 5 años sabe todo, que yo no lo sabía cuando tenía 15. Hay cosas de niños de 10 años que yo no las sé. ¿Cómo hacerle en el celular? Mi hijo, que tiene 14 años, sabe más que yo de tecnología. Es más difícil. La apologética presuposicional defiende la cosmovisión cristiana sobre base para el razonamiento. La apologética evidencialista presenta evidencia histórica y científica a favor del cristianismo. La apologética experimental enfatiza experiencia personal y transforma. Hermano, hay muchas formas de usted defender la fe y una de ellas es con nuestros actos, con ser buenos maridos, buenas esposas, buenos hijos, buenos padres, buenos abuelos, buenos vecinos, buenos empleados. Son formas de defender la fe. ¿Y por qué esa persona es así? Porque es cristiano. ¿Y por qué habla tan bien? ¿Por qué tiene ese amor? Porque es cristiano. Antes, en los años 70, 80, el sufrimiento era parte de la prueba. Ahora, si tú estás sufriendo, tú estás mal. Algo tienes tú que está mal, que estás sufriendo. Pero antes la parte de la prueba, hermano, y ahora es diferente. Ha cambiado mucho. Amén. Conclusión. La relevancia continua de la apologética. La apologética se adapta a los desafíos de cada época. Defiende racionalmente la fe cristiana e evita el diálogo con la verdad. Oiga, hermano, invita el diálogo con la verdad de Dios. Es una herramienta esencial para el crecimiento espiritual y la evangelización. Debemos presentar con mansedumbre, dice Pedro, la fe. Presentar con mansedumbre, hermano. Defender la fe con mansedumbre. El impacto histórico del cristianismo, evidencia y racionalidad. El cristianismo ha dejado una huella imborrable en la sociedad y el pensamiento. Hermano, ¿quiénes fundaron? ¿Quiénes fundaron los países? Yo creo que me digan, hermano, pueden abrir su micrófono. ¿Cuáles dos países fue fundada por cristianos? ¿Cuáles dos países fueron fundados por protestantes? Vamos a ver. ¿Cuáles dos países fueron fundados por protestantes? De América. De América, hermano. Los Estados Unidos. ¿Y cuál otro más? Vamos, ¿quién más? Gracias, hermano. Inglaterra. Inglaterra. No, no, no. Los dos, No, se me fue. los dos países más ricos de América, ¿cuáles son? Estados Unidos y Canadá. ¿Quiénes lo fundaron? Los ingleses protestantes. ¿Me entienden? O sea, los dos países más ricos de Latinoamérica, de América, porque Latinoamérica es Estados Unidos, sí, a Latinoamérica es América sin Estados Unidos y Canadá. O sea, Estados Unidos y Canadá fueron fundados por protestantes evangélicos, aleluya, y son los países más propios. ¿Ven el impacto del cristianismo, hermano? Oye, las universidades más
prestigiosas. ¿Cuáles son? Cambridge, Harvard, en Estados Unidos, Boston, Massachusetts. ¿Quiénes quiénes lo fundaron? Evangélicos. ¿Mm? El cristianismo ha dejado una huella imborrable en la sociedad y el pensamiento. Desde su inicio hasta nuestros días, a través de sus contribuciones en lingüística, educación, salud y reformas sociales, el cristianismo ha transformado profundamente el mundo. Su fe basada en una sólida base racional y lógica, continua e inspirando a millones. Usted sabía que la mayoría de colegios privados, la palabra colegio para nosotros, un dominicano, es educación privada. En Ecuador es secundaria, pero la educación privada en Haití casi todos son cristianos. Aquí hay muchos colegios, o sea, educación privada, primaria y secundaria, que son cristianos aquí en este país. Le hablo de diferentes foros porque hay diferentes culturas y conozco la cultura ecuatoriana y la venezolana. Amén. Cristianismo y lingüística, la traducción de la Biblia. Ay, ay, ay. Yo fui alumno de un ateo cuando estudiaba Derecho en la Universidad del Caribe, en República Dominicana. Y él me dijo que no creía en el cristianismo, ni creía en nada de la Biblia, ni creía en Dios. Yo le dije, usted es un hombre muy inteligente, muy conocedor. Me dijo, claro. Y le pregunté, ¿cuál es el libro más vendido del mundo? ¿Cuál es? Me dice, la Biblia. Y el más traducido, me dice, la Biblia. Y el más vendido, la Biblia. Y el más perseguido, la Biblia. Y yo le digo entonces, el cristianismo es un campeón porque su libro es el más famoso del mundo. Amén. O sea, un conocedor, aunque no sea cristiano, tiene que darle a la Biblia la número uno en muchas facetas, el más completo. Tiene retórica, historia, tiene, hermano, netominia, hipérbole, parábola, sinédoque. La Biblia tiene todo. Vamos a ver eso cuando estemos dando la asignatura de bibliología. La Biblia es el libro más completo y ese libro es nuestro, hermano. Esa es una forma de defender la fe. La traducción de la Biblia. La traducción de la Biblia a lenguas indígenas ha sido un motor fundamental para el desarrollo y la preservación de estas lenguas. La Biblia se ha convertido en una fuente de literatura histórica y conocimiento, permitiendo que las culturas indígenas se preserven y se transmiten a través de las generaciones. Dirá, los indígenas, a los hermanos dominicanos, déjeme decirle que en Ecuador y en Venezuela hay indígenas. Incluso la población de Ecuador, eh, la mayoría de población de Ecuador, digamos el 50 o el 60% o el 70%, es de origen indígena. Incluso es posible que hay hermanos que son descendientes de indígenas, o sea, estamos hablando de la sierra de Ecuador y de la Amazonía, mayormente son origen indígena. ¿Entiendes? Aquí en nuestro país, eso es un indio, un indígena. Para nosotros quizás es algo, porque aquí no hay indígenas. Pero en países quizás hasta más desarrollados que nosotros, hay muchos indígenas. Como en Perú, Brasil, amén, la Amazonía. Ejemplos concretos, amén. La traducción de la Biblia en el Quichua en el siglo XVI, por ejemplo, tuvo un impacto significativo en la cultura andina. Del mismo modo, la traducción al náhuatl ayudó a preservar la cultura azteca, preservando su lenguaje
y traducción. ¿Alguien me puede decir de mis estudiantes quiénes tienen descendencia de personas de la sierra ecuatoriana que conocen el quichua? Algunos tienen su papá, su abuelo, su bisabuelo, saben quichua, que son de la sierra ecuatoriana. Algunos. ¿Alguien por ahí que me pueda hablar? Pastor. Ajá, dígame su nombre, hermano. Dora. Dora. Ven, hermano. Y hay más. Debe haber más. Vea qué bendición, hermano. Entonces, ¿quién más abrió el micrófono? Amén. Sí. Entonces, es una bendición, hermano. El quichua. Yo di clase un año en esa quichua. Eso es hermoso, hermano. No aprendí ni una palabra. Amén. Hermana, usted puede decirnos en quichua si sabe cómo se dice Dios te bendiga. Dios bendice. Oh, repítelo de nuevo, lentamente, repítalo. Dios bendice. Oh, ven, hermano. Qué bendición. Yo sé que para muchos que somos de otros países, para nosotros es algo nuevo. Amén. Qué bendición. Gracias, sierva. Muchas gracias. Amén. Dios te bendiga mucho. Amén, pastor. Amén. Cristianismo y educación. La creación de universidades. Oye, hermano. Hermano, hay lugares en hermanito. No somos hermanitos. A mí me dijeron, hermano, usted es un hermanito. Y digo, no, yo soy hijo de Dios. No lo minimice el evangelio, hermano. Somos hijos de Dios. Aquí en nuestro país, hermano, hay universidades varias que son cristianas. En Estados Unidos, en muchos países del mundo, universidades grandísimas que son cristianas, hermano. Empresas, empresarios, alcaldes cristianos. Es de aquí donde yo vivo, es cristiano y es el alcalde. O sea, ¿me entienden? O sea, el evangelio ha tomado, hermano, las más grandes lugares y ahí esa gente ha defendido el evangelio, la fe, la apologética. Fundación de universidades. La iglesia es un papel esencial en la creación de la primera universidad, fomentando el estudio y la investigación. La primera universidad, ¿quién me dice dónde está la primera universidad de América? ¿En qué país y cómo se llama? La primera universidad de América, del continente americano. ¿Quién me puede responder? República Dominicana. Dígame. República Dominicana, UAS. La UAS, Universidad Autónoma de Santo Domingo. Hermano, ¿quién habló? ¿Quién habló? Jonathan. Amén. Amén. La UAS, Universidad Autónoma de Santo Domingo, la UAS, es la primera universidad y la primera carrera que esa universidad abrió de toda América fue la teología. Universidades como Oxford, Salamanca, Harvard, todas fundadas son raíces cristianas, han tenido una influencia profunda en el desarrollo y el conocimiento de la ciencia. Hoy en día, más de 2.000 universidades cristianas operan en todo el mundo, siguiendo la traducción de aprendizaje. ¡Wow! Aleluya. O sea, la iglesia cristiana, hermano, ha influenciado en... Vamos a ver ahora. Cristianismo y salud. Hospitales fundados por cristianos. Cuidado de enfermos. El cristianismo siempre ha enfatizado la importancia de cuidar a los enfermos y necesitados, impulsando la fundación de hospitales. Ejemplos históricos, hospitales como el Hotel Deu de París y el Hospital de San Bartolomé de Londres han tenido un impacto duradero, hermano, en la salud. Samaritan Purse World. Hermanos, yo trabajé con Compassion, trabajé con World Vision. Son instituciones, hermanos, que han hecho tanto bien y son cristianos, hermano. Cristianismo y reforma. Hermano, uno de los hombres que más luchó en Estados Unidos por la abolición de la esclavitud
Vamos a ver quién me dice. ¿Quién fue? Hubo un pastor americano que luchó contra la abolición de la esclavitud en Estados Unidos y era pastor cristiano. ¿Quién me dice su nombre? Muy famoso. Puede abrir su micrófono. ¿Quién fue el pastor cristiano que fue el que auspició que es que en Estados Unidos se igualara los negros y los blancos y que no se, que se aboliera la esclavitud por completo, hermano? ¿Cómo se llama ese pastor? ¿Alguien puede decir? Un pastor bautista evangélico. Martin Luther King. ¿Todo el mundo ha escuchado? Lo Martin mataron. Luther King. Martin Luther King fue, hermano, un pastor bautista evangélico. Derechos humanos. Aquí vemos esos personajes que están ahí, hermano. Lucharon contra todas esas cosas, hermano. Lo racional de la fe cristiana. Vamos a ver. La fe racional. Introducción. Examinar la fe. La fe cristiana no es una fe ciega, sino una fe basada en la razón y la evidencia. Hay poquitas cosas que no son razonables, pero la mayoría de cosas de la fe son razonables. A mí me dijo hace 15 días, el que me intervino en la columna, puso un bloqueo, un neurocirujano. ¿Usted cree en Dios? Me dijo, claro que sí. Me dijo, poca ciencia te aleja de Dios, mucha ciencia te acerca a Dios. Al principio la medicina yo me alejé de Dios, pero ahora me doy cuenta que es imposible, yo como neurocirujano, no creer en Dios. Argumentos sólidos. Es importante defender la fe cristiana con argumentos sólidos y lógicos. Hermano, hay muchos libros. Mire, esos personajes que yo le di ahí de la posmodernidad, hermano. Mire, búscase C.H. Lewis. C.S. Lewis. C.S. Lewis. Hermano, ¿cuántos escritos tiene ese hombre? Fue un apologeta defensor de la fe, hermano, increíble. Del siglo pasado. Defensa lógica del cristianismo. Argumento cosmológico. Causa del universo. Todo lo que existe tiene una causa y el universo existe. Por lo tanto, el universo tiene una causa. Hermano, que una explosión hizo todo. ¿Qué explosión que quedó también? Que todo quedó en su lugar. Yo le dije a ese profesor ateo, haga 10 círculos y tire 5 piedras. Si cada piedra queda en un círculo, hermano, yo no creo en Dios. Es imposible, me dijo. Mucha coincidencia, yo dije. Es imposible creer que el universo se hizo solo. Me dijo, no. Algo superior lo hizo. Digo, eso es. Yo y usted estamos iguales. Yo creo así, algo superior. Pero para mí tiene un nombre. ¿Y cómo? Dios se llama. La causa es Dios. Hermano, es imposible no creer. Es más fácil creer en Dios que no creer. Es más fácil creer en Dios. Es muy difícil no creer en Dios. Porque hay muchas cosas que tenemos que... ha encontrado cadáveres del Homo sapiens que ha decorvado así, que eso era un mono, ¿no? Encontraron cadáveres de hombres que vivían en cueva, y como vivían en cueva, su cuerpo era así, jorobado. Evidencia científica. La evidencia científica del Big Bang apoya el argumento cosmológico, sugiriendo un origen del universo. Pero es imposible, hermano. Es ilógico. El Big Bang es ilógico. Defensa lógica del cristianismo. Argumento teleológico. No estamos viendo argumentos teológicos, teleológicos. Vamos a ver. Diseño inteligente. El universo muestra evidencia de su diseño inteligente, con complejidad y precisión en sus sistemas. La Biblia dice, hermano, que el cielo, Jesús dijo que era redondo la tierra y que daba vuelta. Jesús dijo que daba vuelta la tierra. Jesús dijo, cuando yo venga, estarán dos en una cama. Uno será tomado y otro dejado.
Dos estarán en el campo. Dos estarán moliendo el trigo. O sea, Jesús habló durmiendo de noche. Otros estarán en el campo por la mañana, moliendo el trigo, amaneciendo. Jesús dijo que cuando él viniera, iba a estar de noche en un país, por la mañana en otro. Él lo dijo. ¿Y qué dijo Job? Job dice, la tierra se sustenta como un eje imaginario. Oh, gloria a Dios. Job es profundo, muy profundo. Es el libro más profundo de la vida. Leyes físicas. La precisión de las leyes físicas que rigen el universo también es un testimonio del diseño inteligente. Todo está hecho, hermano. Si el sol baja a mano, quemamos, si sube a mano, corremos del frío. Todo. El diseño inteligente requiere un diseñador inteligente. Por lo tanto, el universo tiene un diseñador inteligente que es Dios. Dios es ese diseño. La complejidad del ADN. Hermano, la palabra ADN, ¿a qué nombre se le parece? ¿Por qué se llama ADN? ¿A qué nombre se le parece la palabra ADN? Adán. Adán. Ya, Adam. Adán, hermano. La complejidad del ADN con su información genética, hermano, eso es increíble. ¿Cómo, hermano? ¿Por qué nace varón, nace hembra? ¿Por qué? Es algo, hermano, es de Dios. Aquí tenemos la base histórica del cristianismo. Amén. Hermano, vamos al dato, nos quedan 5 minutos. Amén. Cierre el micrófono, no sé qué lo tiene encendido. Miren, 202.000 universidades. Más de 2.000 universidades cristianas operan en todo el mundo, en 700 lenguas, fundadas por cristianos, hermano. Gloria es el nombre del Señor. Aquí están las más importantes del mundo. La más importante del mundo. Ahí están los datos. Oh, gloria es el nombre del Señor. Dice que el cristianismo ha dejado un legado profundo y perdurable en la sociedad, transformando la lingüística, la educación, la salud y las reformas sociales. Su fe se basa en una sólida base racional y lógica, capaz de responder a las preguntas más profundas. Hermano, en su trabajo, defienda la fe. En su casa, defienda la fe. Donde quiera que usted esté, hermano, defienda la fe. Amén. Dios le bendiga, hermano, a todos. Dios le bendiga. Amén. Dios le guarde. Amén. De verdad que ha sido un honor, un placer compartir con ustedes. Si Dios lo permite, la semana que viene es la última clase la semana que viene, ya de esta asignatura. Amén. Es la última clase, hermano. Ya vamos a tener otra asignatura. Yo le pido por favor que haga sus tareas.